Buscando inspiración para hacer precisamente un video para este canal, me topé con una foto muy interesante. La foto es esta que estás viendo en pantalla. En ella se puede apreciar un grupo de hombres con sombrero, machete en mano y unas curiosas máscaras. Aparentemente la foto ha sido modificada con inteligencia artificial, pero de todas maneras a mí me llamó mucho la atención. Y aparte, el nombre que acompañaba la foto. Tenía por título Tonton Macoutes, que significa algo así como hombre del saco. Y fue precisamente esta foto la que me adentró en la historia de Papa Doc, el dictador más sanguinario que pasó por Haití, y sobre su régimen que duró años. Acompáñame a ver todo lo que encontré sobre esta historia. The president and from the king, from the emperor. This is my opinion, this is my philosophy. Mr. President, you are, of course, president for life. My secret is the top secret for Duvalier and for everyone. François Duvalier se graduó de medicina en la Universidad de Haití en 1934, donde sirvió de médico hasta 1943. En 1939 se había casado con la enfermera Simone Ovid, con quien procreó 3 hijas y un hijo. Duvalier había participado activamente de las campañas de sanidad que Estados Unidos había hecho en Haití contra la bacteria treponema, una enfermedad tropical de la piel que durante años azotó esa nación. Es precisamente su labor como médico que le valió el apodo por el que luego sería conocido mundialmente: Papa Doc. Durante su juventud, Duvalier también contribuyó como escritor en periódicos locales. Siempre defendió el nacionalismo y el vudú como parte fundamental de la identidad nacional de Haití. También ocupó cargos políticos en el gobierno de Dumarsais Estimé, desde 1946 hasta 1950, año en el que Estimé fue derrocado por la milicia. Para 1954 ya Duvalier era el líder de la oposición, lo que le valió que en el 1957 fuera elegido como presidente de Haití para un periodo de 6 años, donde se convirtió en dictador, como veremos más adelante. The civilian only can rule the country, not the military man. The military man has to stay in his barracks and receive order and instruction from the president and from the king, from the emperor. This is my opinion, this is my philosophy. Because we have been the first to become independent with our with guns against white people, against French people. And we got it in 1804. A solo semanas de tomar el poder, Duvalier mostró sus verdaderos colores. Persiguió a la gran mayoría de sus opositores y al resto simplemente los desapareció. Duvalier le tenía terror a la posibilidad de que le dieran un golpe de Estado. Y ese miedo no era del todo infundado, ya que de los 36 presidentes que habían gobernado Haití primero que él, 23 habían sido derrocados o asesinados. Your life has been threatened many times. My life? No. To be assassinated? No. I'm thinking of the airplanes that come to bomb. No. They what you call the crazy? I can say crazy. You don't take seriously these attempts upon you. Upon my life, never, 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 never. Pero, ¿qué hizo Papa Doc para cuidarse de que le pasara lo mismo? Tomó varias medidas. La primera fue que redujo la armada y la desarmó. Y con la ayuda de su asesor presidencial, Clement Barbeau, organizó una especie de grupo paramilitar, una policía privada encargada de reprimir a sus opositores y de respaldar sus intereses personales. Esa policía era precisamente los Tonton Macoutes. Clement Barbeau
el asesor presidencial, es un hombre muy interesante y que se repetirá en esta historia. Pero de momento vamos a concentrarnos en los Tonton Macoutes. La Milicia Nacional de Seguridad Voluntaria se hacía llamar, como he dicho, Tonton Macoutes, que significaba hombre del saco, inspirado en el cuco del cuento infantil. En el folclore haitiano, el Tonton Macoute es una especie de entidad que secuestra a los niños en la madrugada y los hace desaparecer. Existía también una versión femenina, es decir, un grupo compuesto por mujeres, pero que se llamaba Fillet Lalo. Las Fillet Lalo, ese nombre, en vez de un cuento infantil, venía de una canción de cuna. Es importante señalar que los hombres y mujeres que formaban parte de los Tonton Macoutes no tenían salario, lo hacían de manera voluntaria. La única recompensa era en realidad una especie de licencia para hacer lo que quisieran, que consistía básicamente en matar de manera indiferente y de robar de manera continua. Se calcula que para 1959 por lo menos 25.000 haitianos formaban parte de los Tonton Macoutes. Se vestían siempre de manera muy similar y eran muy reconocibles. Camisa manga larga, pantalón de tela, a veces el sombrero, siempre las gafas oscuras, pero sobre todo muy, pero muy bien armados. Uno de los líderes al mando de los Tonton Macoutes fue Rosalie Bousquet o Madame Max Adolphe. Esta señora, antes de ser líder de los Tonton, había estado como una especie de gerente en la cárcel Fort Dimanche, que era el centro especializado en torturar y encarcelar a los opositores de Papa Doc. En esa cárcel, Madame Rosalie se había vuelto famosa por su extremada crueldad y su inventiva para generar nuevas y eficaces torturas. I asked her, ingenuously, whether all her tontons were armed. Volontaires sont supposés être armés. Être armé, naturellement. 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 Los Tonton Macoutes se encargaban básicamente de aterrorizar a todo el mundo. Cortaban las gargantas de sus víctimas y dejaban sus cuerpos en sillas plásticas o en el mercado colgados durante días para que todo el mundo pudiera ver a manera de escarmiento lo que le podía pasar a las personas que se enfrentaban a Papa Doc. Duvalier le tenía tanto terror a la posibilidad de que le dieran un golpe de estado que se mantenía constantemente cambiando los altos rangos y retirando a altos oficiales antes de que les llegara el tiempo. Se estima que para 1968 en toda la armada del país quedaban apenas 5.000 hombres. Además, Duvalier desarrolló una especie de paranoia y salía poco de su Palacio Nacional, que estaba además cuidado por otros 600 hombres dentro del palacio y 350 soldados más en las afueras. Pero el elemento por el que quizás Papa Doc es más conocido no son los Tonton Macoutes, es su relación con el vudú. Duvalier had more power in Haiti than the arms, the weapons, the men he had around. The vision he had for himself was full control of the society through mystical power. Papa Doc used voodoo to control the nation. Duvalier era muy consciente del arraigo y la aceptación que tenía la religión vudú en la mayoría del pueblo haitiano, por lo que lo usó a su favor y beneficio. Se mantuvo siempre en buenos términos con los Hougans o sacerdotes del vudú. De hecho, muchos de esos sacerdotes también formaban parte de los Tonton Macoutes. Pero Duvalier no solo mantenía una buena relación con ellos, sino que aparentemente era muy asiduo realizando sus propios rituales. Corría, por ejemplo, el rumor de que Papa Doc había dormido en la tumba del libertador Jean-Jacques Dessalines, con el objetivo de que el espíritu del libertador y su propio espíritu se convirtieran en uno solo. Lo que quiere decir que Papa Doc se entró en la tumba con un esqueleto, ya que Jean-Jacques Dessalines tenía muchísimos años que ya había fallecido. Además, era evidente que Papa Doc imitaba libremente al Barón Samedi o Barón Samedi. El Barón Samedi es una entidad en la religión vudú que representa a la muerte y es además conocido como el guardián del cementerio.
De manera gráfica es representado como un hombre mulato, alto, que siempre viste de sombrero de copa alta negro, con traje de vestir también negro, que era la manera en la que Papa Doc siempre vestía. Buscaba con todo esto hacer de su persona una figura mítica, que era percibida en el pueblo haitiano como invencible y a la que además se le atribuían incluso poderes místicos. Otro rumor es que Duvalier ordenó secuestrar el cuerpo sin vida del que había sido su contrincante político Clement Jumel. Y es posible que eso no sea solo un rumor, ya que el 14 de abril de 1959 el periódico New York Times publicó la noticia de que Daniel Beauvoir, un teniente de Papa Doc, había admitido que el cuerpo de Clement Jumel fue desviado hasta Saint-Marc para evitar que en su funeral en Puerto Príncipe se realizaran revueltas o se rompiera el orden, lo que nos da a entender que es muy posible que no sea solo un rumor lo que supuestamente Papa Doc hizo con el cuerpo de Jumel. También hubo otro rumor de que Papa Doc se atribuyó la muerte de John F. Kennedy, el presidente de Estados Unidos que fue asesinado el 22 de noviembre de 1963. De hecho, Papa Doc supuestamente brindó con sus altos oficiales y dijo que la razón por la que habían asesinado al joven presidente había sido gracias a un ritual que él había realizado con ese objetivo. He did everything on the 22nd. The 22nd was his lucky day. He got elected on September 22nd. He was inaugurated October 22nd. And he purported to have killed Kennedy on November 22nd, 1963. Duvalier nunca admitió realmente su relación con el vudú. De todas maneras, fue excomulgado de la Iglesia Católica, pero no gracias a eso, sino al trato, a la represión y al exilio al que sometió a los sacerdotes católicos. Papa Doc llegó tan lejos como cambiar la oración oficial del Padre Nuestro para que los niños, en vez de rezarle a Dios, le rezaran a él. Duvalier, como parte del culto a su persona, había ideado una ciudad modelo, que tendría por nombre Villa Duvalier, y que por supuesto continuaría con el monumento a su propia persona. Para financiarla, por supuesto, acudió al pueblo haitiano, a quienes les puso impuestos en los productos más básicos como el azúcar y el arroz, y a los empleados del Estado les descontaba de su salario para que ese monto fuera destinado a la construcción de su villa. Además, los Tonton Macoutes tenían tarjeta verde para obligar a los empresarios extranjeros a hacer contribuciones. Villa Duvalier, a pesar de que se gastaron millones de dólares en ella, la verdad es que nunca vio su fin. Y ese terreno se convirtió en un monumento, pero de ruinas sin terminar. Lo que sí es seguro es que Duvalier utilizó tanto el vudú como el culto a su persona como una herramienta de manipulación para conseguir aterrorizar y manejar al pueblo haitiano. En 1961, Duvalier modificó la Constitución para extender su periodo presidencial hasta 1967. Pero antes, en 1964, se declaró como presidente vitalicio. Además, declaró que era inmortal. Mr. President, you are, of course, president for life. Have you at any time thought about a successor? No, my successor is my successor. All of them are at school now. The young people, the youth. ¿Se acuerdan de Clement Barbot? El hombre que mencionamos al principio, aquel que ayudó a Papa Doc a formar a los Tonton Macoutes. Bueno, en 1959 Duvalier sufrió un ataque al corazón que lo dejó incapacitado, por lo que eligió a Clement Barbot como su representante. Pero cuando se recuperó y se reintegró al gobierno, lo declaró traicionero y lo envió hasta la prisión de Fort Dimanche. Cuando finalmente fue liberado en 1963, Clement Barbot, junto a su hermano y un grupo de seguidores, ideó un plan para derrocar el régimen de Papa Doc. Aquel plan no era peligroso, no, era lo siguiente. El plan consistía en secuestrar a los hijos de Papa Doc en Puerto Príncipe. Naturalmente, con toda la seguridad con la que siempre contaba Duvalier,
el plan se vino abajo muy rápidamente, por lo que Clement y sus seguidores fueron perseguidos y asesinados uno por uno. En cuanto a la relación de Papa Doc con República Dominicana, podemos decir que esa relación tuvo dos partes. Yo sé que causa mucha curiosidad saber qué pasó entre dos gobiernos que eran claramente autoritarios, el de François Duvalier y el de Rafael Leónidas Trujillo. La verdad es que no pasó nada malo. El 22 de diciembre de 1959, Rafael Leónidas Trujillo y Duvalier se reunieron en Jimaní para firmar un tratado. En ese tratado acordaban que cada dictador desde su territorio iba a velar para que no surgieran campañas ni organizaciones subversivas y además iban a luchar contra el comunismo. De esa manera, medio se cuidaban las espaldas para que ni uno ni el otro fuera derrocado desde el territorio vecino. Pero solo 2 años después de firmar ese contrato o esa negociación, ese tratado, Trujillo fue ajusticiado en 1961. Por lo que para 1963 las relaciones con República Dominicana ya no eran las mismas. Y todo empeoró cuando ese año la Embajada Dominicana en Haití asiló a François Benoit, acusado de asesinar al chofer de los hijos de Duvalier. Se armó un lío tan grande que tuvieron que intervenir organizaciones internacionales. Desde ese momento en lo adelante y durante todo el gobierno de Duvalier, la relación entre República Dominicana y Haití se mantuvo en estado de tensión. Puede que escuchando esta historia te dé la impresión errónea de que el pueblo haitiano se mantuvo pacífico sin hacer nada al respecto, pero nada más lejos de la realidad. Los distintos sectores haitianos ya no aguantaban la represión. Haití era el país más pobre de América. Ocupaba el primer lugar en analfabetismo y la salud pública estaba en un estado desastroso. Las ayudas internacionales se habían detenido del todo porque había quedado claro que esos fondos no iban realmente a la ayuda del pueblo, sino que eran desviados para otros fines. Por lo que la mayoría de los haitianos vivía en condiciones paupérrimas con los más básicos derechos violentados. Es por esta razón que desde adentro, desde el interior de Haití, surgieron diferentes movimientos intentando derrocar a Duvalier, pero también desde afuera. La diáspora haitiana de Estados Unidos se organizó en un intento de por fin quitar a Papa Doc del gobierno. Un ejemplo es el caso de 13 jóvenes que llegaron en 1964 desde Nueva York con la intención de derrocar el régimen. Antes de los 3 meses ya habían sido perseguidos y torturados. En el caso del joven Iván Larac, su cuerpo fue paseado por las calles y luego su cadáver fue expuesto en el aeropuerto, donde los turistas que llegaban podían verlo. También dentro de ese mismo grupo se dio el fusilamiento de Marcel Numa y Luis Drouin, que fue pasado por televisión y además los niños en edades escolares fueron obligados a presenciar el fusilamiento. En 1971, más de 13 años después de que asumiera el poder, poco había cambiado para la gran mayoría. Casi el 90% de la población era analfabeta y sufría pián, tuberculosis o malnutrición. La renta per cápita de los 4,5 millones de haitianos era de unos $75 al año. A pesar de los numerosos intentos de acabar con Duvalier, finalmente moriría de enfermedad en 1971. Pero no sin antes dejar en el poder y declarar como presidente absoluto y de por vida a su hijo Jean-Claude Duvalier, también conocido como Baby Doc. Pero esa historia es para otro video.